Joyas del asfalto. Hola, bienvenidos a este capítulo. Hoy con nosotros Urbus G1 de la marca Becar. Comenzamos. Desde hace 40 años, Becar ha tenido la firme convicción de contribuir en el desarrollo de la movilidad humana. Formamos una familia sólida y unida, que se refleja en una empresa que evoluciona y se adapta para enfrentar los retos del transporte de pasajeros. Empresa 100% mexicana, fundada por un grupo de 5 socios en 1984 como un taller de reparaciones. En 1984 se da la fundación de Becar como taller de reparación para vehículos de transporte. En 1992 se da la constitución de la empresa 100% mexicana como Carrocerías Hermanos Becerra, SADCB. En 1994 se da el lanzamiento del modelo Alce, la primera carrocería foránea ligera. Amigos, y para ser la primera carrocería foránea ligera, realmente era sorprendente. Vean ustedes este autobús que ellos lo contemplaron y se llamó Alce. Pueden ver un autobús bastante formal, bien hecho, con personalidad propia. Obviamente tenía elementos comunes, aquellos que se podían conseguir en el mercado nacional en 1994 para dotar este autobús de todos sus componentes y lanzarlo al mercado. En realidad este modelo no le pedía nada a otro de tipo similar. En el año 2002 se da el lanzamiento del autobús Urbiabús. En el año 2003 se da el lanzamiento del icónico modelo Urbus, que es el motivo de este video. En el 2008 se da la ampliación de la planta de producción para incorporar las áreas de terminado, auditoría final y PDI, lanzamiento del Urbi y del Fulton. En el año 2013 se da el lanzamiento del autobús B330 y en el año 2017 se da el lanzamiento del autobús B340. Misión de la empresa: ser una empresa responsable, comprometida con el desarrollo de sistemas de movilidad humana, confiable, segura y eficiente. Visión de la empresa: ser una empresa sólida, humana, con crecimiento sostenido, ejerciendo un liderazgo en el mercado nacional y presencia internacional, adaptándose a las cambiantes. ¿Cuántas veces te ha pasado que has viajado y tus pensamientos te hacen aislarte en otro mundo, sin pensar en el vehículo en el que has subido? Podríamos decir que subir y viajar lo has hecho automáticamente, solo fijándote en que sea el camión de la ruta que te lleve a tu destino, sin interesarte nada más, siendo esto muy habitual. Pero nos llama la atención siempre las características de un buen viaje. Por ejemplo, cuando vemos venir el transporte y decimos, ese es el microbús cómodo, ese otro es el que no le sirven los asientos, o en otras ocasiones cuando logramos reconocer al chofer y sabemos si conduce amablemente, o es un loquillo del volante. Otras veces, somos más observadores del interior del camión cuando viajamos y vemos el modelo, y esto nos da una idea en general de la marca, si brinca mucho, si están las ventanas accesibles para abrirlas, si rechinan sus componentes al rodar, si le cuesta avanzar, si hace mucho ruido el motor, si están flojos los pasamanos, si las puertas dejan ingresar fácilmente, si el pasillo se dificulta caminar por su estrechez, etc. Seguramente más de uno de nosotros ha viajado en un microbús Becar y ha observado el nombre del modelo Urbus en alguna parte. Y sí, este modelo nos ha acompañado durante muchos años en infinidad de viajes a nuestro destino, al centro, a la colonia o algún poblado cercano.
Desde el año 2003, que fue lanzado al mercado nacional del autotransporte de personas, ha sido un modelo que ha representado éxito por 21 años de existencia para su marca Becar. Dentro de estos años, ha logrado evolucionar en 4 generaciones que han tenido diferentes chasis, motorizaciones y algunos rasgos de sus líneas que se diferencian entre estas 4 generaciones. ¿Qué te parece si damos un vistazo a las 4 diferentes generaciones del elegante y resistente modelo Urbus Becar de Carrocerías Hermanos Becerra SADCB, empresa establecida en Zapotlanejo, Jalisco? Becar Urbus primera generación G1. Nacido en el año 2003 con rasgos y diseño bien definidos de su casa matriz, Becar, el Urbus nació por la propuesta de ofrecer un medio de transporte urbano y suburbano. Esta carrocería estuvo ofrecida para montarse con el chasis International y con el chasis Mercedes-Benz, ambos chasis con el motor colocado en la parte delantera. Pero conozcamos más del Urbus primera generación. Veamos las características de este modelo. En su parte frontal iniciaba con un amplio frente sobre el marco superior de tamaño generoso. Ahí se ubicaban sus 2 parabrisas. En esta área se apreciaban 3 luces al centro y 2 luces redondas a los costados, un poco más grandes. Este frente era de una sola pieza, plana y sin perforaciones. Después continuaba el inicio de su parabrisas, dividido en 2 hojas por la parte central con un poste. A los extremos de este parabrisas estaban sus 2 postes principales, que eran de buen grosor y daban sujeción a estas hojas acristaladas. Después de concluir el marco del parabrisas, iniciaba el cofre, el cual era ligeramente prominente y con las orillas redondeadas. Podríamos decir que este cofre es el más sencillo de las 4 generaciones, de acuerdo a la limpieza de diseño y trazo de sus líneas. Para conocer estas líneas de diseño, imaginariamente podríamos dividir en 3 partes esta pieza y ver que estas líneas de diseño se repiten a los costados donde están las luces y al lado de la toma de aire del motor. Podemos observar que las líneas pronunciadas nacen en la parte inicial del cofre, casi en medio de donde finaliza cada hoja de cristal. A medida que llega a la altura de la toma de aire del motor, este trazo adquiere mayor relieve o profundidad hasta llegar a la línea curva de diseño que viene de las luces, poniéndose y bajando a la defensa en una sola línea, repitiéndose este mismo patrón del otro lado del cofre. La carrocería Urbus, al estar montada en 2 chasis de diferentes marcas, tenían obviamente diferentes componentes mecánicos y pequeñas diferencias estéticas entre ellos al estar concluido el modelo Urbus. Estas diferencias principalmente estaban en el entramado de la rejilla en la toma de aire del motor. Esta primera generación en el chasis International tenía 9 rejillas verticales con el logo del chasis en la parte media superior. En cambio, en el chasis Mercedes-Benz tenía el entramado de 6 rejillas colocadas de manera horizontal, con el logotipo colocado en el centro superior de la misma. Al observar las luces principales del frente, las hallamos agrupadas dentro de 2 formas similares a un rombo, con esquinas ligeramente redondeadas, visualmente similares a las alas de una mariposa, viendo esto de manera imaginaria. Y en cada una de estas formas que describimos como alas de mariposa, se integraban 3 luces, de alta, de baja y las direccionales, colocadas en forma escalonada, las 2 principales con una diferencia de altura. Después
tenía un relieve en forma de curva o en forma de ceja, y un poco más arriba estaba alojada la luz de las direccionales, en forma redonda, siendo esta un poco más pequeña. La defensa terminaba este remate de buen diseño, simple y agradable. Esta pieza recibía las líneas de diseño que provenían de las luces y del cofre, convirtiéndose en ella en rectángulos perforados, para servir como escalones de apoyo cuando se requiriera, pero con un acabado armonioso y discreto. En la parte central de la defensa tenía un marco en relieve ligero. Estaba perforado, pero con una rejilla similar a la toma del aire del motor. Esta generación tuvo diferentes medidas de largo, dependiendo de las necesidades del cliente. También estuvo equipado con una o dos puertas de acceso según se requiriera. En la parte trasera o concha hallamos un diseño más fluido de líneas a diferencia de la parte frontal. Comenzamos con las líneas que vienen del techo. Otras bajan por los costados en forma de curvas, recibiendo otras líneas que provienen del inicio de las ventanas, de los costados, hasta llegar hasta más arriba de la cintura de la unidad, formando entre todas estas la figura de lo que sería el lugar del medallón trasero. En la parte baja de esta figura de forma de medallón hay un relieve remarcado en forma de curva, dando base visual al marco de ese medallón. Esta concha también presenta una inclinación, iniciando desde el techo y concluyendo un poco antes de la cintura de la unidad. Las líneas de la base del medallón vuelven a descender hasta 3/4 de la concha, uniéndose en un recuadro con líneas curvas que generan profundidad y conforman la zona donde va la placa. A la misma altura, otras líneas que vienen de los costados donde se encuentran las luces se unen a esta zona, dando una vista caprichosa del diseño. Estas luces traseras están agrupadas en 4 unidades por cada lado, colocadas en diferente altura también. 2 unidades en relieve en relación a otras 2, siendo una de ellas más grande en forma redonda, y al lado derecho de la parte baja, cerca de estas unidades, el nombre del modelo Urbus. Finalmente llegamos a la defensa, la cual se veía robusta y firme. A este modelo el fabricante carrocero, a petición del cliente, podría colocarle portabultos, aire acondicionado, cajuelas, portallantas, entre otros accesorios. Y amigos, a grandes rasgos hemos conocido la primera generación del Becar Urbus G1. Te invito a que no te pierdas el próximo video dedicado al Becar Urbus, pero de segunda generación. Gracias por ver este video. Hasta pronto, amigos. Esto fue Urbus G1, Urbus primera generación. Joyas del asfalto. Gracias.